La madrugada está fría y huele a metal mojado. En el patio del cuartel de Chihuahua, un charco negro se mezcla con saliva, pólvora vieja y el café rancio que alguien escupió de puro nervio. Un soldado se limpia el bigote con el dorso de la mano, deja una raya de mugre y aprieta el gatillo como quien aprieta un diente para no llorar. Frente a ellos hay un hombre flaco, con lentes, manos de maestro, manos de tiza, que no tiembla. No está amarrado como los demás, no suplica, ni siquiera mira al pelotón, mira el suelo, como si ahí, en el lodo, todavía pudiera trazar una ecuación. Y entonces pasa lo que incomoda. El general que van a fusilar no parece un general. Parece el tipo que te arregla un puente, el que te explica por qué un cañón pega donde pega, el que habla bajito. La historia lo prometió como héroe, y aquí está, con la camisa pegada a la piel, oliendo a sudor humano, esperando el último minuto que le queda. Sientes alivio porque sí, este nombre es el que buscabas, Felipe Ángeles Ramírez. Sientes curiosidad porque te preguntas qué demonios tuvo que pasar para que México matara a uno de sus cerebros más finos. Y sientes asco, un asco raro, porque el espectáculo tiene algo de carnicería burocrática, la patria convertida en trámite, el honor convertido en sentencia, la vida reducida a apunten. Ahora regresa conmigo al principio, porque esto no empieza en un patio. Empieza en un lugar donde la violencia no tenía uniforme, sino silencio. Felipe nació en Hidalgo, en Zacualtipán, cuando México todavía se estaba acostumbrando a obedecer a un solo hombre, Porfirio Díaz. En esos años, la paz era una vitrina, por fuera, brillante, por dentro, con polvo y sangre seca. En los pueblos, la gente aprendía a agachar la cabeza antes de aprender a leer. Y sin embargo, Felipe, chamaco de provincia, con mirada seria, creció con una idea que iba contra la corriente, que el orden podía ser algo más que miedo. No es casualidad que terminara donde terminó, el colegio militar. El ejército porfirista era una escalera y un muro al mismo tiempo. Si eras de los correctos, subías, si no, te aplastaba. Felipe entró con disciplina, pero no con esa disciplina hueca del que solo obedece. Lo suyo era otra cosa. En lugar de buscar gritos y galones, buscó números. Balística, artillería, ingeniería. Aprendió a pensar la guerra como un problema de precisión, y eso, en México, era casi una herejía, porque la guerra mexicana, la de siempre, no era exacta. Era de coraje, de vendetta, de impulsos. Y en los cuarteles abundaba el tipo de oficial que confundía autoridad con brutalidad. Ahí aparece, como sombra temprana, el primer rostro del rival que perseguirá a Felipe, el militar de mano dura, el que huele a aguardiente y a ambición, el que se ríe de los libros. En esos pasillos, ese tipo existe aunque todavía no tenga un nombre grabado en la historia, pero pronto lo tendrá. Felipe se hizo artillero y maestro. Sí, maestro. No es un detalle bonito, es una pista. Quien enseña cree que el futuro se construye. Quien manda a golpes cree que el futuro se domina. Felipe, desde joven, se inclinó por lo primero. Se volvió de esos hombres raros que pueden mirar un mapa y ver no solo líneas, sino vidas. La distancia entre dos colinas no era una posición, era el rango de muerte de un cañón. Cada grado de inclinación era un cuerpo menos o un cuerpo más. Y mientras él estudiaba trayectorias, el país se llenaba de otra clase de trayectorias, las sociales. Porfirio Díaz envejecía y el sistema crujía. En las haciendas, los peones vivían con deudas que se heredaban como si fueran apellido. En la ciudad, una élite hablaba de progreso como si fuera suyo. México se modernizaba, sí, pero con la mitad del país amarrada. Cuando Francisco I. Madero aparece en escena, no llega como un caudillo de machete, sino como un imposible. Un civil que habla de elecciones en un país acostumbrado a órdenes. Muchos lo vieron como un ingenuo, otros como una amenaza. Para Felipe Ángeles, Madero fue una especie de prueba moral. ¿Qué hace un militar decente cuando un civil le pide defender la legalidad?
Felipe eligió algo que le pudo costar todo: lealtad a la idea, no al verdugo. Madero triunfa, Porfirio se va, y de pronto el país amanece con esperanza y con hambre de ajuste de cuentas. La revolución no era una sola cosa, eran muchas revueltas con el mismo nombre. Y en ese torbellino, Felipe es llamado a servir, no como político, sino como soldado con cabeza. Ahí empieza su ascenso real. Lo colocan en tareas delicadas, donde no basta con disparar, hay que decidir, hay que contener, hay que no convertir cada conflicto en masacre. En Morelos, por ejemplo, el país era una herida abierta, tierra y sangre. Emiliano Zapata y los pueblos exigían lo que siempre se les había negado. El gobierno de Madero, atrapado entre la oligarquía y la rebelión, mandaba tropas. Y muchos generales iban con la misma receta de siempre: castigo, quema, terror. Felipe no. Felipe llega y en lugar de celebrar la represión, se fija en lo que nadie quería oír: que un campesino no se alza por deporte, que hay causas, que hay abusos, que si respondes con plomo a una exigencia de pan, lo único que produces es odio. Su postura lo hizo peligroso, no para los rebeldes, sino para los suyos, para los que vivían de la guerra como negocio, para los que entendían el uniforme como permiso para arrasar. Y ahí, por fin, el rival toma forma. No es un solo hombre todavía, es un tipo de hombre. Pero en la cúspide del ejército hay uno que encarna esa sombra con nombre y apellido: Victoriano Huerta. Duro, arrogante, con fama de resolver las cosas, y con una sed de poder que se disfraza de patriotismo. Felipe y Huerta no solo eran distintos, eran incompatibles. Uno veía al ejército como una institución que debía obedecer a la República. El otro veía a la República como un estorbo para el mando. Uno hablaba de disciplina con sentido, el otro hablaba de disciplina como amenaza. Uno calculaba para evitar muertes innecesarias, el otro calculaba para ganar control, aunque el precio fueran cadáveres apilados. Y mientras México se fracturaba, Madero cometía el pecado más peligroso en política: confiar. Confiar en que los viejos generales podían servir a un nuevo país. Confiar en que la ley bastaba. Confiar en que la traición era una excepción. Felipe, en cambio, empezó a notar señales. No eran discursos, eran gestos. Reuniones en voz baja. Oficiales que cambiaban de tono cuando alguien mencionaba al presidente. Miradas que evitaban la suya. Él no era ingenuo, era educado. Y a veces, esa educación te hace ver el horror antes que los demás, porque te enseña a leer detalles. Los rumores de conspiración se volvieron algo más que rumores. El ambiente se puso espeso, como cuando se acerca una tormenta y los animales lo saben antes que la gente. Felipe estaba en una posición incómoda. Era útil por su talento, pero estorbaba por su ética. Un hombre así no se compra fácil. Y cuando no puedes comprar a alguien, lo apartas o lo destruyes. Entonces llega la decena trágica, esos días en que la Ciudad de México se convirtió en un tambor de cañones. Balas rebotando en paredes, humo pegado a la garganta, civiles escondidos bajo mesas y el gobierno tambaleándose como un vaso en el borde. Para un artillero como Felipe, ese caos era una pesadilla personal. Era la guerra hecha chapuza, improvisada, cargada de traición. Y aquí viene uno de los giros que te aprietan el estómago. El golpe no solo se libró con balas, se libró con puertas cerradas. Felipe intentó moverse, apoyar, sostener, pero en esos momentos, el poder real no está donde está el presidente, sino donde están las órdenes. Y las órdenes, muchas veces, pasan por quienes ya decidieron cambiar de bando. Huerta, el rival, se movía como pez en agua en ese lodazal. No necesitaba convencer a todos, solo necesitaba controlar el momento exacto en que la lealtad se vuelve inútil. La caída de Madero fue brutal en su simplicidad. Un país entero que había apostado por la legalidad vio cómo la legalidad era secuestrada. Y de pronto, Felipe Ángeles se queda parado en medio de un dilema mortal: obedecer al nuevo orden, un orden manchado,
o volverse enemigo del Estado que juró servir. Huerta toma el poder y el aire cambia. Ya no huele a debate, huele a miedo. En ese nuevo régimen, un hombre como Felipe no es un activo, es una amenaza. Porque su sola existencia recuerda que el ejército puede tener honor. Y eso, para una dictadura naciente, es intolerable. Así que viene la maniobra más vieja del mundo. No lo derrotan en batalla, lo encierran con papeles, lo marginan, lo empujan al exilio. La patria, esa palabra enorme, se vuelve un sello en un documento que dice fuera. Felipe se va, y ese viaje no es una retirada, es una cuenta regresiva. Porque cuando un hombre íntegro sale del país, el país se queda con los que no dudan en ensuciarse las manos. Y en México, cada mes de Huerta era una capa más de violencia. En Francia, lejos del polvo, lejos del grito, lejos del caballo, Felipe carga una vergüenza que no le pertenece, la de haber visto caer a Madero. Piensa, lee, diseña en la cabeza un ejército que México no tiene. Un país que podría ser distinto si la fuerza se pusiera al servicio de una ley y no de un caudillo. Pero también entiende algo que le muerde el orgullo. Las ideas no frenan balas. Y la revolución, mientras tanto, sigue devorando gente. Y aquí se siembra el reloj que lo perseguirá hasta el final. Felipe Ángeles ya no tiene todo el tiempo del mundo para hacerlo bien. Hay una ventana, un instante histórico. Si no regresa en el momento exacto, la revolución se va a decidir sin él. Y los que mandan no serán los que sueñan con justicia, sino los que sueñan con tronos. Porque Huerta no será el último rostro de esa sombra. En el norte ya se levantan otros hombres, gobernadores, jefes, líderes que hablan de constitución pero también de poder. Entre ellos, uno que sabe tejer alianzas y cobrar lealtades, Venustiano Carranza. Y alrededor, otros que aprenden rápido que la revolución también se gana con propaganda, con control, con yo sí soy la ley. Felipe todavía no lo sabe, pero su gran rivalidad no será solo con el dictador evidente, sino con el revolucionario que se presenta como salvador mientras afila la navaja. Felipe mira el mapa y entiende que la guerra que viene no será limpia. No se va a decidir únicamente en el campo de batalla. Se va a decidir en el choque entre dos maneras de entender México, la del cálculo y la conciencia, contra la del mando y la ambición. Y mientras tanto, allá en México, el país se acostumbra otra vez al sonido de los fusiles, como si fuera parte del clima. Felipe Ángeles toma una decisión que ya trae sangre pegada: volver. Porque si se queda lejos, se salva la vida, pero pierde el alma. Si regresa, se mete a un incendio donde la gente no solo se mata por ideales, sino por ego. Donde a los honestos los usan y a los brillantes los temen. Donde la diferencia entre héroe y traidor puede depender de una firma en una hoja. Y esa hoja, tarde o temprano, tendrá su nombre. Volvió sin fanfarrias, como vuelven los que saben que en su país la palabra lealtad se paga con sangre. Cruzó la frontera con el cuerpo tenso y la mente despierta, oyendo a lo lejos el silbido de los trenes como si fueran animales heridos. México lo recibió con ese olor agrio que no sale ni con lluvia, polvo, sudor viejo y el rastro dulce y nauseabundo de la carne cerca de la pólvora. No era el mismo país que dejó. Era uno más rápido para odiar, más fácil de incendiar. Felipe Ángeles venía con una idea peligrosa, que la revolución debía ser algo más que un cambio de dueños, que el uniforme no podía convertirse en licencia para la barbarie. Y esa idea, en 1913, era como caminar con gasolina encima en medio de una fogata. Porque Huerta seguía ahí, agarrando la silla como quien agarra el cuello de un hombre. Y del otro lado, creciendo como tormenta en el desierto, avanzaban los constitucionalistas. Jefes regionales, generales improvisados, civiles convertidos en comandantes. Un mosaico de ambiciones envuelto en la bandera de la ley. Felipe no regresó a sumarse, regresó a ponerse en la línea de fuego de una pregunta.
¿Quién va a mandar cuando caiga el tirano? Esa pregunta no se contestaba con discursos. Se contestaba con control de armas, rutas, trenes, ciudades, y con la capacidad de convertir la victoria en autoridad. La primera puerta que tocó no fue la de la fama, fue la de la desconfianza. Para los jefes constitucionalistas, él era un general formado en el ejército porfirista, hombre de academia, alguien que, a sus ojos, olía a lo viejo. Y en tiempos de revolución, lo viejo se quema sin preguntar. Le abrieron, sí, pero con los dedos en el gatillo. En una oficina improvisada, con mapas manchados de grasa y café, lo miraron como se mira a un perro que regresa a casa después de morder a alguien. ¿Viene arrepentido o viene a atacar? Uno de esos hombres, con voz seca, le soltó una frase que era amenaza disfrazada de burocracia. Aquí todos traen una historia. La tuya se oye bonita, pero bonita no significa cierta. Felipe pudo haber contestado como contestan los orgullosos, con gritos, con rango, con el ¿sabes quién soy? No lo hizo. Puso sobre la mesa lo único que en ese mundo aún valía más que un nombre: utilidad, cabeza, método, resultados. Pero la revolución no solo mide lo que sabes hacer, mide a quién le conviene que existas. Y ahí, en esa lógica de conveniencias, ya lo estaba esperando el rival, Venustiano Carranza. Carranza no era un villano de bigote retorcido. Eso sería demasiado fácil. Era peor. Era un hombre que podía pronunciar la palabra Constitución como si fuera una oración sagrada, y al mismo tiempo ver a las personas como piezas. Carranza entendía el poder como pocos. Sabía que la victoria militar sin legitimidad era un castillo de arena, y la legitimidad sin control militar era un papel mojado. Él quería ambas cosas, y quería que todo pasara por él. Felipe, en cambio, traía el vicio de los hombres decentes. Creía que la ley debía estar por encima del jefe. No por encima del enemigo, no por encima del pueblo, por encima del jefe. Y eso, para Carranza, era una insolencia peligrosa. Al principio lo toleró, incluso lo consideró útil. Un general profesional podía darle prestigio al movimiento, podía limpiar la imagen de montonera, podía mandar un mensaje a los extranjeros: aquí hay orden. Pero al mismo tiempo, Carranza olió la amenaza. Un militar con ideas propias, con carisma silencioso, con la capacidad de volverse símbolo, no era un subordinado cómodo. Era una chispa que podía encender otro fuego. Entonces empezó el juego sucio, el que no se ve en las fotos. Te invitan, te sientan, te sonríen, y mientras te sirven agua, ya están decidiendo dónde te van a encerrar si estorbas. A Felipe le pusieron condiciones, no escritas, pero clarísimas. Pruébalo, pruébate, y rápido. Aquí se activa el reloj. Felipe no tenía tiempo de adaptación. Tenía una ventana corta, brutal. Si en unas cuantas semanas no demostraba que su lealtad era a la causa y no a su propio juicio, lo iban a convertir en chivo expiatorio o en cadáver. La revolución, así de simple, no perdonaba a los que dudaban. Y Felipe dudaba, no de la caída de Huerta, dudaba del rumbo de los que venían. En el norte, mientras los constitucionalistas crecían, brillaba otro nombre: Francisco Villa, Pancho Villa, el centauro, el hombre que podía ser risa un día y sentencia al siguiente. Para algunos era un bandido, para otros era justicia con botas, para la mayoría era miedo. Felipe sabía que acercarse a Villa era caminar hacia una fogata distinta, no la de la intriga política, sino la de la imprevisibilidad. Pero también sabía algo que Carranza fingía no ver: sin Villa, el norte era un puño sin fuerza. Sin Villa, el golpe contra Huerta tardaría demasiado, y el tiempo, otra vez el tiempo, estaba a punto de volverse enemigo. Porque mientras los mexicanos se mataban entre sí, otros países miraban el mapa como quien mira una mesa servida. Había presión exterior, intereses, armas que cruzaban la frontera, dinero que olía a petróleo y a ferrocarril. Cada semana que Huerta sobrevivía,
Era una semana en que la guerra se volvía más grande, más cara, más cruel. Felipe tomó la decisión que definió su destino: buscar a Villa. El encuentro no fue un abrazo de película, fue un examen. Villa olía a caballo y a tabaco. Traía los ojos inquietos de quien duerme poco y una sonrisa que podía ser compadre o depredador. Felipe llegó con su traje de hombre sobrio, el cuerpo rígido por la disciplina y esa calma que a algunos les parece valentía y a otros les parece desafío. Villa lo miró de arriba a abajo como si estuviera midiendo un arma. «Así que tú eres el general de los libros». Felipe no se ofendió. «Y usted es el general del campo», contestó. «Los dos somos necesarios si queremos ganar, sin volvernos monstruos». Hubo un silencio pesado. En ese silencio, Felipe sintió por primera vez que su vida dependía de un humor ajeno. Villa podía reírse y decir «¡Órale!» o podía decir «A este me lo quiebran». El twist fue que Villa, en lugar de aplastarlo, lo adoptó, pero con condiciones todavía más peligrosas que las de Carranza. «Aquí no quiero gente que venga a mandar sin ensuciarse», le dijo. «Si te quedas completo. Y si me fallas, no hay tribunal. Aquí el tribunal soy yo». Eso era el norte, la justicia como una bala que decide en el aire. Felipe aceptó, y al aceptarlo, puso su cuello en una cuerda invisible. Carranza se enteraría, y Carranza no perdonaba a los que elegían otra sombra. Lo que siguió fue una transformación silenciosa, casi incómoda de ver, porque mientras la tropa de Villa era puro impulso, caballos, gritos, corridos, pólvora gastada en ráfagas, Felipe empezó a meter orden con una paciencia que parecía imposible en ese caos. No gritaba, no presumía, observaba, preguntaba, medía. Empezó por lo que nadie quería ver. La artillería de Villa era poderosa en número, pero indisciplinada en uso. Cañones como dientes sueltos, munición desperdiciada, disparos por coraje, no por precisión. Y cada disparo mal hecho era un civil herido, una casa destruida, un resentimiento nuevo sembrado para el futuro. Felipe, con la cara seria, señaló una colina y dijo una frase que sonó fría, pero era misericordia. «Si le pegamos aquí, se acaba en minutos. Si le pegamos allá, lo único que hacemos es prolongar la matanza». A muchos les dio coraje escuchar eso, a algunos les dio risa y a unos cuantos les dio miedo. Porque para la tropa acostumbrada a entrar a lo bruto, ver a un hombre calcular la muerte con exactitud se siente como ver a un carnicero elegante. Te produce respeto y repulsión. Ese era Felipe, el hombre que podía salvar vidas usando la ciencia del desastre. Pero en política no se premia al que salva, se premia al que controla. Carranza empezó a moverse. Mandó mensajes envueltos en cortesía. El general Ángeles debe reportarse. El general Ángeles debe explicar su posición. El general Ángeles debe entender la cadena de mando. Palabras bonitas para decir, vuelve a mi jaula. Y aquí sube la tensión. Felipe ya no estaba solamente en medio de una guerra contra Huerta. Estaba en medio de una guerra dentro del bando que decía pelear por la ley. Carranza contra Villa. Y Felipe en el centro, como un puente que ambos podían decidir volar. La rivalidad no era solo de egos, era de proyecto. Carranza quería un país dirigido desde el escritorio, con orden central, con el poder sentado en una silla. Villa quería justicia rápida, a veces brutal, a veces generosa, pero siempre personal. Uno hablaba de instituciones, el otro hablaba de pueblo. Y entre los dos, la palabra México significaba cosas distintas. Felipe intentó lo imposible, que la revolución tuviera corazón sin volverse salvaje y cabeza sin volverse tiranía. Pero cada intento lo metía en problemas. Con Villa, porque Felipe frenaba excesos, cuestionaba ejecuciones, exigía disciplina. Con Carranza, porque Felipe demostraba que Villa podía ganar, y si Villa ganaba, Carranza no sería el único dueño del triunfo. Hubo días en que Felipe tuvo que tragarse escenas que lo perseguirían para siempre. Prisioneros temblando con la cara llena de polvo, hombres suplicando en un español quebrado,
y oficiales que se reían como si la muerte fuera un juego de cantina. Él intervenía cuando podía, negociaba, pedía clemencia. A veces lo lograba, a veces no. Y cuando no, la revolución se le quedaba pegada a la piel como sangre seca. Esa es la parte más fea de su ascenso. Para crecer, tuvo que mirar de frente lo que más odiaba. Y aún así, siguió. ¿Por qué? Porque entendió otra cosa asquerosa. Si él no estaba ahí, quienes sí estarían serían peores. Mucho peores. La guerra no se iba a volver humana por decreto. Necesitaba gente que empujara, que contuviera, que pusiera freno a los que se excitaban con el poder. Mientras tanto, el reloj corría para todos. La caída de Huerta no era un final, era una puerta. Y quien cruzara esa puerta con más fuerza se quedaría con el país. Felipe empezó a ganar influencia sin buscarla. Los soldados lo respetaban porque sus planes funcionaban. Los jefes lo escuchaban porque no se adornaba. Villa, que era instinto puro, empezó a usarlo como brújula. Cuando la rabia se le subía, Felipe le hablaba de consecuencias. Cuando el orgullo lo cegaba, Felipe le hablaba de logística. Cuando la guerra lo tentaba con el atajo de la crueldad, Felipe le recordaba que el pueblo que hoy aplaude, mañana puede odiar. Y aquí viene otro twist. Mientras más cerca estaba Felipe de mandar, menos quería hacerlo como caudillo. Su poder era raro, no era por miedo, era por respeto. Y en una revolución, ese tipo de poder asusta. Carranza lo supo y apretó. Empezaron a circular acusaciones en voz baja, que Ángeles era maderista, como si eso fuera un crimen, que era blandito, que era intelectual, que no era confiable. En la guerra, a veces basta un rumor para matar a un hombre sin disparar. Felipe lo sintió en el aire, miradas que se apartan, cartas que tardan, órdenes ambiguas, invitaciones a reuniones que suenan a trampa. Era el mismo mecanismo que había visto con Huerta, solo que ahora venía del lado correcto. Y aún así, siguió. Porque Villa avanzaba, y cada ciudad que caía, cada tren capturado, cada arsenal arrebatado, acercaba al movimiento a un punto sin retorno. Felipe entendió que venía el momento decisivo, y que ese momento no sería solo una batalla, sería una disputa por la narrativa. ¿Quién derrotó al tirano? ¿Quién salvó a México? ¿Quién merece mandar? Carranza quería que la respuesta fuera una sola, él. Villa quería que la respuesta fuera otra, el norte armado. Y Felipe, atrapado entre ambos, veía una tercera respuesta más peligrosa. Nadie merece mandar si no aprende a obedecer a la ley. Pero decir eso era firmar tu propia sentencia en un país que todavía adoraba al hombre fuerte. La tensión explotó en una noche de mensajes. Un emisario llegó con un papel que olía a tinta fresca y amenaza vieja. Era una orden disfrazada de cordialidad. Felipe debía presentarse ante mandos carrancistas para aclarar su situación. Villa lo leyó, soltó una carcajada corta, una de esas que no tienen humor, y miró a Felipe como si lo estuviera midiendo por segunda vez. «Te quieren quitar», dijo. «Y si te quitan, te van a doblar o te van a desaparecer». Felipe no contestó rápido, porque entendía que en ese instante su decisión iba a partir su vida en dos. Si obedecía a Carranza, tal vez salvaba el cuello, pero traicionaba el proyecto de disciplina que estaba construyendo con Villa, y dejaba al norte sin freno ni dirección técnica. Si se quedaba con Villa, se convertía oficialmente en enemigo del primer jefe. Ya no sería solo un general incómodo, sería un rival político, aunque él no quisiera serlo. Y Carranza, cuando identifica a un rival, no negocia, neutraliza. Felipe eligió quedarse, no por ambición, sino por una intuición amarga. Si el poder se concentraba en manos de un solo hombre, México solo estaría cambiando de amo. Y él ya había visto cómo termina eso. Esa noche, cuando el viento arrastraba polvo como si quisiera lijar el mundo,
Felipe salió a mirar los cañones alineados. El metal frío, las ruedas pesadas, la munición apilada como promesa y amenaza. Se dio cuenta de algo que lo heló. Su ascenso ya no dependía de medallas. Dependía de sobrevivir a una guerra interna que apenas estaba naciendo. Huerta todavía no caía del todo, pero la revolución ya estaba empezando a pelearse el cadáver del régimen, antes de enterrarlo. Y ahí, justo ahí, el tiempo se volvió una guillotina invisible. Felipe ya no tenía años para corregir el rumbo, tenía meses, tal vez semanas. Si no lograba empujar al movimiento hacia una victoria rápida y relativamente ordenada, la guerra se iba a pudrir. Y cuando una guerra se pudre, la verdad se llena de moscas. Villa se le acercó, bajito, casi con una ternura rara en él. General, necesitamos un golpe que los haga doblarse. Uno grande. Uno que se escuche hasta la capital. Felipe asintió, no con emoción, con gravedad, porque sabía lo que significaba uno grande. Significa que el suelo va a tragar hombres, que las calles van a oler a sangre caliente, que habrá madres buscando cuerpos por la forma de un zapato. Y aún así tenía que hacerlo, porque si no lo hacía él, lo haría otro, peor, más torpe, más cruel. El amanecer encontró a la División del Norte moviéndose como una bestia gigantesca. Trenes cargados de hombres, caballos resoplando, rifles brillando con aceite, y la artillería lista para hablar en el idioma más definitivo. Felipe iba en medio de todo, sin pose de héroe, con el rostro de quien ya entendió el precio. En algún lugar, Carranza también se movía. No con cañones, sino con papeles, alianzas, promesas. Su rival no buscaba ganarle a Felipe en el campo, buscaba dejarlo sin campo donde existir. Y mientras el país se preparaba para una batalla que lo sacudiría entero, Felipe Ángeles, el general de los libros, se metía voluntariamente al lugar donde los libros se queman primero. El golpe grande llegó con el amanecer, pero no sonó como un himno. Sonó como un portón arrancado a patadas. El norte avanzaba sobre rieles, trenes repletos de hombres que olían a grasa de rifle y a miedo mascado. En cada vagón, la misma escena: chamacos con la mirada dura, veteranos con las uñas negras, santos colgados en el pecho junto a cartuchos. Y al centro de ese monstruo de hierro, Felipe Ángeles caminaba con una libreta invisible en la cabeza, como si el desierto fuera un pizarrón donde se escribía con fuego. A Villa le urgía una victoria que se oyera hasta la capital. A Felipe le urgía algo más difícil, una victoria que no convirtiera al movimiento en una jauría. No era romanticismo, era cálculo moral, porque él lo sabía. El triunfo fácil, el de arrasar y ya, dura poquito. Luego viene la resaca, y la resaca se llama venganza. La primera gran prueba fue como meter la mano a un horno. Torreón. Una ciudad que parecía hecha para atrapar balas. Calles estrechas, paredes de adobe, patios interiores, techos donde un tirador puede desaparecer. Y además, la sensación de que el enemigo estaba acostumbrado a resistir, porque tenía lo que casi nadie en la revolución tenía: mando profesional. Villa quería entrar de un jalón, como siempre. Felipe lo detuvo con una frase que sonó a insolencia, pero era supervivencia. Si entramos de frente, nos van a despellejar. Si los hacemos moverse, los rompemos. Y entonces mostró su arma verdadera. No era el cañón, era la paciencia. Organizó la artillería como si estuviera armando un reloj. Sectores, distancias, relevos, munición contada como si cada proyectil tuviera nombre. Puso observadores, midió alturas, eligió puntos de quiebre. La tropa lo veía raro. ¿Por qué tanto rollo? Pero cuando el primer disparo cayó exactamente donde debía, no por suerte, sino por método, el silencio se volvió respeto. A veces se piensa que la guerra es puro grito. No, la guerra también es escuchar. Y Felipe escuchaba el terreno. Escuchaba el eco del cañón y sabía si el tiro iba corto. Escuchaba el zumbido y calculaba, con esa frialdad que te incomoda,
¿Cuántos segundos antes de que algo se convierta en una lluvia de piedra, sangre y astillas? El asco de la precisión, eso era. Torreón empezó a ceder, no en un estallido, sino en un crujido. El enemigo se dio cuenta de que el norte ya no era solo coraje, traía cabeza. Y en esa victoria, Felipe ganó algo que no se puede comprar: autoridad sin necesidad de mandar a gritos. Pero el triunfo no sabía a gloria, sabía a hierro. Porque al entrar, Felipe vio lo que siempre pasa cuando un ejército libera una ciudad: el saqueo que se disfraza de justicia, la cuenta pendiente convertida en cuchillo, el ajuste de cuentas personal escondido detrás de la palabra revolución. Casas abiertas a patadas, hombres arrastrados por la calle, gente que no sabía si aplaudir o esconderse. Felipe se metió entre la tropa como quien se mete entre perros para que no destrocen a un niño. Paró fusilamientos, gritó órdenes que muchos no querían obedecer. Villa lo miró con ojos de incendio. General, la gente quiere cobrar. Felipe sostuvo la mirada. Cobrar no es lo mismo que descomponerse. Si nos convertimos en lo que odiamos, ¿qué estamos construyendo? Ese choque, chiquito en palabras, era gigantesco en destino. Porque cada vez que Felipe frenaba la violencia, ganaba enemigos dentro de su propio bando. No todos querían justicia, muchos querían permiso. Y mientras el norte celebraba Torreón, Carranza tragaba seco. Porque en su tablero, cada victoria de Villa le restaba autoridad a él, y cada victoria donde aparecía la mano de Felipe Ángeles era aún peor. Le demostraba al país que Villa no era solo fuerza bruta, podía convertirse en gobierno de verdad, con un general profesional a su lado. Ahí se apretó el reloj. Carranza empezó a mover piezas con prisa, como quien ve que le están ganando la partida. Órdenes contradictorias, retrasos de suministros, telegramas con palabras bonitas y veneno dentro. Y Felipe lo entendió clarito. El enemigo ya no estaba solo enfrente, estaba arriba. A Villa le llegaban mensajes que decían: no avances, espera, prioriza tal región. Eran cadenas disfrazadas de estrategia. Felipe leyó esos telegramas y sintió la náusea de la política. El papel podía matar más que un cañón. Nos quieren amarrar, le dijo a Villa. No es estrategia, es control. Villa, que podía ser rayo o terremoto, eligió rayo. Entonces le ganamos antes de que nos cierre la puerta. Y así llegaron a la ciudad que iba a convertirse en mito y maldición: Zacatecas. Zacatecas era una trampa perfecta. Cerros como colmillos rodeando la ciudad, fortificaciones, posiciones dominantes. Un lugar donde el defensor puede ver al atacante como hormiga. Tomarla era meter miles de hombres en un embudo de muerte. Felipe caminó por los cerros, miró la ciudad como se mira un animal peligroso. No le tembló la voz, pero por dentro sabía la verdad. Esto era una carnicería anunciada si se hacía mal. Ahí lanzó su apuesta más grande. Distribuyó la artillería para morder desde varios ángulos. Buscó quebrar, no aplastar. Quería abrir grietas, no levantar montañas de cadáveres. Pero la guerra no siempre te deja elegir entre el mal y el bien. A veces solo te deja elegir entre el horror y el desastre. Y el día que empezó el asalto, el cielo se partió. Los cañones hablaron con ese sonido que no se parece a nada. No es trueno, no es explosión de fiesta, no es choque. Es una cosa grave, como si el mundo tosiera sangre. El humo se pegó en la garganta, la tierra vibraba. En la ciudad, los vidrios estallaban hacia adentro, como si la casa se mordiera a sí misma. Felipe estaba ahí, coordinando, corrigiendo, moviendo piezas. No era un general de caballo bonito. Era el hombre que convertía la matemática en destino. Y cada corrección suya tenía dos caras. Acercaba la victoria y acercaba el momento en que alguien iba a morir exactamente donde él había señalado con el dedo. Zacatecas cayó. Pero cayó como caen las cosas cuando les rompes las piernas. Lo que siguió fue una escena que te deja un sabor agrio aunque ganes. Cuerpos apilados en la calle, sangre mezclada con tierra roja, y el silencio de los sobrevivientes que no celebran
porque saben que la vida ya no vuelve a ser igual. A Felipe se le quedó grabado el olor, ese olor dulzón y pesado de la muerte masiva, el que te persigue en sueños aunque te bañes 1000 veces. La victoria fue tan grande que se volvió amenaza, porque con Zacatecas, Villa quedó a un paso de cambiar la historia, y con Villa, Felipe también. Carranza reaccionó como reaccionan los que sienten que se les va el poder, con ruptura. En vez de celebrar el golpe contra Huerta, se dedicó a frenar a los que lo dieron. La revolución, en lugar de caminar hacia adelante, se volteó a morderse la cola. Y aquí viene un twist cruel. Felipe Ángeles, el hombre que había usado la artillería para abrir el camino, empezó a usar la palabra para intentar evitar la guerra entre revolucionarios. Como si después de partir cerros con cañones, quisiera coser el país con argumentos. Hubo reuniones, mensajes, propuestas. Felipe insistía: unidad, un pacto, un gobierno que no fuera de un solo hombre. Lo que pedía sonaba lógico, pero en el idioma del poder sonaba a desafío. Carranza lo interpretó como lo que era para él, una amenaza directa a su monopolio. Entonces llegó Aguascalientes, la convención, ese intento de poner orden en un movimiento que ya olía a pelea interna. Ahí, Felipe se movió como pez en agua, no porque amara la política, sino porque entendía que sin reglas la revolución se vuelve delito. En la convención, su voz tuvo peso. No era un gritón, era un hombre que hablaba con claridad, y por eso mismo incomodaba, porque un hombre claro ilumina las mentiras ajenas. Por un rato breve, un rato que parece broma amarga, Felipe estuvo cerca de la estructura del poder, de ese lugar donde se firman decisiones en vez de dispararlas. Y ahí mostró otra clase de valor. Propuso profesionalizar, frenar abusos, poner límites. Habló de un ejército que no saquea, de un país que no se gobierna a capricho. Era como poner una vela en un cuarto lleno de gasolina. La gasolina se molestó. Carranza desconoció la convención. Obregón se preparó. El país se partió en dos bandos que decían luchar por México mientras lo destazaban. Villa se fue al campo otra vez, con la misma fuerza, pero ahora con una sombra encima. Ya no peleaba solo contra restos del régimen, peleaba contra la maquinaria política militar más organizada. Y en ese punto, la historia se puso más despiadada con Felipe. Su competencia ya no era Huerta, era un sistema. Era Carranza con su red y Obregón con su talento para la guerra moderna. Felipe lo vio venir. Les decía a los villistas: no podemos seguir atacando como si el enemigo fuera el mismo de antes. Les decía: Obregón no va a pelear a lo loco, te va a dejar venir y te va a romper. Les decía: si insistimos en embestir de frente, nos van a convertir en carne. Villa escuchaba a ratos, porque Villa era un corazón con pistola, y cuando el orgullo le ardía, la prudencia le parecía cobardía. Llegó Celaya como llega una advertencia que nadie quiere leer. El campo se volvió una lección de acero, trincheras, alambre, fuego cruzado, una carnicería industrial. Los villistas, valientes hasta lo absurdo, cargaban una y otra vez caían, como olas que se rompen contra una pared de metralla. Felipe estaba ahí, viendo cómo se deshacía el ejército que él había ayudado a afinar. Sentía la desesperación de quien ve un choque venir y aún así no puede frenar el carro. Gritaba órdenes, pedía cambios, intentaba maniobras para evitar el desastre. Pero en el caos, en el humo, en el orgullo herido, su voz no siempre alcanzaba. Y eso fue quizá lo más brutal. Felipe Ángeles, el hombre de la precisión, fue testigo de una derrota donde la precisión del enemigo fue más fría que la suya. Cuando la división del norte empezó a desmoronarse, no cayó en una sola explosión. Se fue deshilachando. Primero la moral, luego la disciplina, luego la fe. Y cuando se pierde la fe, los hombres dejan de ser ejército y se vuelven sobrevivientes armados. Villa, furioso, herido, buscando culpables, miró alrededor. Y en momentos así, el peligro no está en el enemigo, está en el amigo desesperado. Felipe lo sabía.
Había visto lo que la derrota hace con un caudillo. Lo vuelve sospecha, lo vuelve cuchillo. Pero Villa no lo traicionó de inmediato. Lo que hizo fue peor. Se aferró a la idea de que podía recuperar lo perdido con pura voluntad. Y Felipe se vio otra vez en el mismo dilema de siempre: seguir para contener el desastre o irse para no ser cómplice de una masacre inútil. Decidió seguir un poco más, porque su presencia era el último freno antes del abismo. En cada repliegue, Felipe intentaba mantener humanidad, evitar fusilamientos por coraje, evitar saqueos por hambre, evitar que la guerra se volviera rencor absoluto. Era como querer barrer una tormenta con una escoba, pero incluso esa escoba, en un país así, vale. Mientras tanto, Carranza y Obregón subían. Cada telegrama que llegaba desde su lado olía a orden, y el orden, cuando viene de un bando que ya ganó, suele significar ahora mando yo. Y aquí está el twist más amargo de esta etapa. Felipe, que había sido esencial en las grandes victorias, empezó a convertirse en estorbo para todos. Para Carranza era el símbolo de una alternativa moral y militar. Peligroso, porque mostraba que no todos los generales eran bandidos. Para Obregón era el cerebro detrás del enemigo, digno de respeto, pero mejor lejos. Para algunos villistas era el intelectual que no entendía el hambre del pueblo. Para otros era el único que podía salvarlos, y por eso mismo el que debía cargar con la culpa cuando todo saliera mal. Así se cocina un sacrificio, con admiración y resentimiento al mismo tiempo. Felipe empezó a quedarse sin suelo, y el tiempo, otra vez el tiempo, se le redujo a una pregunta terrible. ¿Cuánto aguanta un hombre decente en una revolución que ya se está convirtiendo en guerra civil? Ahí se activó su límite final de esta fase, como si alguien le hubiera puesto una fecha invisible en la frente. Si no lograba cambiar el rumbo pronto, ya no se trataba de ganar o perder. Se trataba de no desaparecer como idea. Porque cuando un país se acostumbra a que la fuerza lo resuelva todo, la idea de justicia se vuelve un chiste. Felipe Ángeles no quería ser un chiste. En una noche sin luna, mirando el campamento medio dormido, oyendo a lo lejos un caballo patear el suelo, Felipe entendió con una claridad que duele. El momento de influir desde adentro se estaba acabando. Lo que venía ya no era estrategia, era supervivencia. Y sobrevivir en esa guerra significaba, casi siempre, ensuciarse más de lo que él estaba dispuesto. El viento traía polvo y también rumores. Rumores de listas, rumores de capturas, rumores de que la guerra ya no se iba a decidir en batallas heroicas, sino en persecuciones, traiciones, emboscadas, tribunales de papel y balas en la nuca. Felipe alzó la vista, como si pudiera ver, más allá del desierto, el patio donde algún día lo estarían esperando, y siguió caminando. El norte se fue apagando, como se apaga una fogata cuando ya no queda leña seca. Primero pierde la llama, luego el calor, y al final solo queda humo que pica los ojos. Después de las derrotas, lo que antes era ejército, empezó a sentirse como una caravana de cansancio. Hombres con botas rotas, rifles que ya no tenían la misma fe, miradas que evitaban el futuro. Y Felipe Ángeles, que había sido brújula y freno, empezó a notar que su presencia ya no bastaba para enderezar el rumbo. No porque le faltara talento, sino porque el país había cambiado de fase. Ahora mandaba la maquinaria, no el ideal. En esa nueva etapa, el peligro ya no era una bala que llega desde enfrente, era un sello oficial. Era una orden escrita. Era un «queda usted fuera». Era el enemigo perfecto para un hombre como él. El enemigo que no te mira a los ojos cuando te mata. La revolución empezó a volverse gobierno, y el gobierno empezó a volverse negocio. Carranza, ya con más control y menos pudor, se presentó como el orden necesario. Y Obregón, con su eficacia fría, era el músculo que convertía ese orden en realidad. En ese mundo, Felipe Ángeles era una contradicción ambulante. Un general con conciencia, un técnico con ética,
un hombre que no sabía fingir cinismo. Su sola existencia era un espejo incómodo. Así que el espejo tenía que romperse. Felipe comenzó a quedarse sin espacios. Donde antes había campamentos, ahora había oficinas. Donde antes se discutía con la pistola sobre la mesa, ahora se discutía con telegramas, nombramientos, comisiones, trampas con moño. Y cuando la política se vuelve la guerra por otros medios, el que se niega a ensuciarse pierde o desaparece. Ese fue el primer golpe verdadero de su vida después del poder. El exilio no como viaje, sino como amputación. Cruzó de nuevo la frontera, pero esta vez no con la esperanza de regresar pronto, sino con la sensación de estar dejando una parte de sí en cada kilómetro. Del lado estadounidense, los pueblos fronterizos tenían su propio ritmo, su propio olor, madera, carbón, comida caliente, y un tipo de tranquilidad que a Felipe le resultaba casi ofensiva. Porque mientras allá se vendían periódicos y se discutían elecciones en cafés, del lado mexicano el país seguía sangrando y aprendiendo a llamar normal a lo insoportable. En el exilio, Felipe hizo lo que siempre supo hacer cuando el mundo se volvía caos: pensar, escribir, analizar, convertir el desastre en lección. Se rodeó de papeles, como si los papeles fueran trincheras limpias. Redactó ideas sobre cómo debía organizarse un ejército, cómo debía evitarse que la guerra devorara al pueblo. Y aquí aparece un giro cruel. El hombre que había afinado la artillería para ganar batallas empezó a sentirse útil solo para explicar por qué las batallas se pierden cuando se pierde el alma. Eso lo enfermaba por dentro. Porque Felipe no era un comentarista, era un hombre de acción. Y sin embargo, cada acción posible lo acercaba a una muerte segura. Los carrancistas lo querían neutralizado. No necesitaban que estuviera en México para odiarlo. Y del lado villista, lo que quedaba era una resistencia cada vez más perseguida, cada vez más desesperada, donde cualquier paso en falso podía volverse traición. En esas noches de exilio, Felipe escuchaba los rumores como quien escucha una enfermedad en el propio cuerpo. Noticias de persecuciones, de generales que aparecieron muertos, de lealtades compradas, de caudillos convertidos en gobernantes y gobernantes convertidos en caudillos. A veces le llegaban historias de Villa, que seguía vivo, que seguía atacando, que seguía siendo leyenda y problema. Y cada vez que oía el nombre de Carranza, sentía una sensación amarga. Ese hombre había logrado lo que Huerta no pudo lograr del todo, pero con traje de legalidad. Ahí se encendió el reloj definitivo. Felipe Ángeles no sabía la fecha exacta, pero lo intuía con una claridad casi física. Le quedaban pocos años, tal vez menos, antes de que la historia lo cerrara como una puerta. No por enfermedad, no por edad, por decisión política. En ese México, la vida de un hombre no la decidía el destino, la decidía la conveniencia de alguien más. Y Carranza aún lo veía como un rival. No un rival que le fuera a ganar una elección, un rival más peligroso, el rival moral. El que con solo existir demuestra que el poder pudo ser distinto. Y ese tipo de rival se elimina, porque no se compra, no se domestica, no se convence. Felipe empezó a considerar lo impensable, volver. No para tomar el poder, no para ganar la guerra. Volver para hacer lo único que la mayoría de los hombres fuertes nunca intenta: cerrar la herida sin quedarse con el botín. Volver para persuadir, para mediar, para reorganizar, para evitar que México cayera en otra dictadura con otro nombre. Pero esa idea tenía un olor peligroso, sonaba a santidad. Y en la política, la santidad se castiga. Sus amigos le decían que no, que era suicidio, que del lado mexicano no lo esperaban con honores, sino con una celda, que Carranza no iba a permitir que un símbolo caminara libre. Felipe escuchaba, asentía, y no podía evitar esa obsesión que solo tienen los hombres con brújula interna. Si no lo intento yo, ¿quién? La tensión no era solamente externa, era interna, porque Felipe cargaba con una culpa. Sabía que sus decisiones, aunque nacieran de la ética, habían contribuido a la violencia general. Había dirigido cañones, había elegido objetivos, había ganado.
Y aunque su intención fuera evitar masacres peores, la guerra no te deja las manos limpias. Ese era su asco secreto, no el asco al enemigo, sino el asco a lo inevitable. En algún momento, la idea de morir dejó de ser lo que le daba miedo. Lo que le daba miedo era que su vida terminara sin sentido, convertida en un pie de página, mientras México se organizaba alrededor del cinismo. Así que un día, sin desfile, sin promesa de triunfo, Felipe Ángeles cruzó de vuelta, no como conquistador, como hombre que ya aceptó el precio. La travesía fue casi clandestina, caminos que no aparecen en mapas, noches donde el viento suena como pasos, fogatas diminutas que se apagan rápido para no delatarse. El norte mexicano, ese territorio que antes vibraba con ejércitos, ahora era un tablero donde el gobierno jugaba a la cacería. Y Felipe era presa valiosa, no por lo que podía hacer con un arma, sino por lo que representaba. Cuando por fin se reencontró con lo que quedaba del villismo, la escena fue distinta a cualquier victoria pasada. Villa ya no era el huracán que tomaba ciudades como quien toma aire. Era un líder acorralado. Un hombre perseguido por soldados, por traidores, por su propio mito. El campamento olía menos a gloria y más a supervivencia. Frijol recalentado, ropa húmeda, pólvora guardada como tesoro. Y ahí, en medio de esa precariedad, Felipe Ángeles volvió a hacer lo que siempre hizo: intentar darle forma a lo informe. Hablar de estrategia, sí, pero también de futuro. Decirles a los hombres: no basta conseguir vivos, hay que saber para qué. Villa lo escuchaba con esa mezcla que solo él tenía: respeto sincero y orgullo irritado. A veces se dejaba guiar, a veces se cerraba como navaja. Pero en esos días algo había cambiado entre ambos. Ya no se trataba de ganar un país, se trataba de no perderlo por completo. El twist, el golpe que nadie espera cuando la historia se vuelve cruel, fue que Felipe regresó justo cuando el margen de maniobra ya era mínimo. Llegó tarde para ser el arquitecto de la victoria, pero a tiempo para ser el pretexto de una ejecución. El gobierno lo sabía, lo estaba esperando. La persecución se apretó como un lazo. Informantes, patrullas, emboscadas. Y luego, lo que siempre termina pasando cuando hay hambre y miedo: la traición. No necesariamente la traición de un gran villano con discurso. A veces la traición es un hombre cualquiera que quiere salvar su pellejo, o que quiere un ascenso, o que quiere que le perdonen un crimen. La traición es banal, y por eso da asco. Felipe fue capturado en Chihuahua. Lo agarraron no como se agarra a un monstruo, sino como se agarra a un trofeo. Lo exhibieron, lo trasladaron, lo encerraron. Y ahí empezó el tramo final de su cuenta regresiva. No le quedaban meses, ni semanas, le quedaban días. En la prisión, el aire tenía ese olor que mezcla todo lo humano en lo peor: humedad, orina vieja, comida agria, sudor de miedo. Los pasos de los guardias sonaban como un metrónomo. Cada sonido era una señal de control. Felipe, sin embargo, mantuvo una calma que desespera a los verdugos. No por valentía teatral, por coherencia. Un hombre que ya aceptó su destino no le da el placer al enemigo de verlo rogar. Le prepararon un juicio militar, y la palabra juicio ahí era una máscara. Todo estaba decidido. Carranza no necesitaba justicia, necesitaba cierre. Necesitaba mandar el mensaje de que el Estado ya no toleraba símbolos que no pudiera domesticar. Pero Felipe hizo lo que incluso en ese escenario podía hacer. Habló. No como político, no como caudillo. Habló como alguien que sabe que lo van a matar, y por eso no necesita mentir. Defendió su trayectoria con precisión. Dijo, en esencia, que su lealtad siempre fue a México, no a un hombre. Que se había opuesto a la dictadura abierta y también al autoritarismo disfrazado. Que la revolución no tenía sentido si terminaba replicando el mismo abuso con diferente uniforme. Cada frase era una bofetada tranquila. Y eso enfurecía más que un insulto. Porque un insulto se puede castigar. Una verdad dicha sin odio se vuelve imposible de borrar. Los jueces lo condenaron. La sentencia fue un trámite. Lo que importaba no era el papel, sino el ritual. El Estado mostrando que puede apagar una voz. La noche antes de morir, Felipe no tuvo revelaciones místicas de película. Tuvo algo más duro: lucidez.
Pensó en sus estudiantes, en sus cálculos, en las batallas, en los hombres que había visto caer. Pensó en Madero, en la promesa rota. Pensó en Villa, ese rival del destino que fue aliado y también tormenta. Pensó en Carranza, su antagonista final, y entendió una ironía venenosa. Carranza creía que matándolo mataba una amenaza, pero en realidad iba a fabricar un fantasma. A la mañana siguiente lo sacaron. El patio, ese mismo tipo de patio que la historia repite cuando quiere humillar, estaba listo. Paredes frías, un espacio vacío que parecía diseñado para que el eco recuerde los disparos. El pelotón alineado, hombres jóvenes, algunos con cara de "no quiero estar aquí", otros con la dureza de quien aprendió a no sentir. El oficial leyendo órdenes como si leyera un inventario. Felipe caminó con pasos firmes, sin capucha de mártir, sin teatrería. Y aquí la escena se vuelve todavía más incómoda, porque lo que lo hace enorme no es una frase espectacular, sino un gesto. Pidió enfrentar la muerte con dignidad. El tipo de dignidad que no se compra, el tipo de dignidad que, para un régimen, es ofensiva. Se colocó, respiró, miró al frente. El tiempo se hizo chiquito, del tamaño de un segundo. Ese segundo en que el mundo está suspendido, donde todo lo vivido cabe en un parpadeo, y donde la muerte todavía no llega, pero ya se siente como un metal en la lengua. La orden salió. Los rifles estallaron. El sonido fue seco, definitivo, sin épica. Y el cuerpo del general cayó como cae un cuerpo cualquiera, que es lo más brutal de todo. La muerte te iguala, aunque la historia luego intente explicarte. Ahí, en 1919, México mató a Felipe Ángeles Ramírez, pero no pudo matar lo que él representaba. Porque el twist final, el que a Carranza le salió al revés, es que el poder puede desaparecer a un hombre, pero no puede controlar lo que la gente hace con su memoria. Y la memoria, cuando encuentra un símbolo honesto, lo convierte en faro. Con los años, el nombre de Felipe Ángeles volvió a circular, no como traidor, sino como una rara especie de ejemplo. El militar que quiso que el ejército sirviera a la República, no que la secuestrara. El general que intentó poner límites cuando todos estaban ebrios de poder. El hombre que, aun sabiendo que la política lo iba a triturar, prefirió sostener una idea. Su legado no es solo un episodio, es una pregunta que sigue mordiendo. ¿Qué pasa cuando el país premia al más fuerte y castiga al más recto? ¿Qué pasa cuando la eficacia se usa sin ética? ¿Qué pasa cuando la revolución se convierte en administración del miedo? Felipe Ángeles se convirtió en una especie de contrahéroe para los que buscan coherencia. No el caudillo invencible, sino el hombre que perdió precisamente por no traicionarse del todo. Y eso, aunque suene triste, tiene una potencia extraña. Porque demuestra que en México, aún en la peor violencia, hubo quien intentó que la inteligencia y la moral caminaran juntas. Y si hoy su nombre aparece en calles, escuelas, historias y proyectos que lo reivindican, es porque el país, tarde o temprano, se da cuenta de algo que en su momento no quiso aceptar. Que a veces el verdadero peligro para el poder no es el rebelde armado, sino el hombre decente que sabe exactamente cómo funciona la guerra y aún así se niega a convertirla en costumbre. Carranza lo vio como rival y lo eliminó, pero el país terminó recordando a Carranza con la sospecha que acompaña a los que mandan demasiado, y a Felipe Ángeles con esa mezcla rara de orgullo y tristeza que se siente por los que no se vendieron fácil. Y así se cierra el círculo del patio, del lodo y del metal mojado. El general que parecía maestro terminó siendo ejecutado como enemigo, y justo por eso su historia sigue viva, incómoda, afilada, como una verdad que no se deja domesticar.